sea, yo me horas y horas y horas viendo desarrollo personal y escribiendo y anotando en mi pared llena de afirmaciones, de secretos. Estaba muy enojado, pero me lo dijo con mucho amor. Al mismo tiempo era el regaño que necesitaba en ese momento. Pero lo único que hice fue empecé a consumir desarrollo personal como un adicto. O sea, todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, era consumiendo cursos de desarrollo personal y leyendo libros. Esa época, ese fue el año que yo más libros leí. Yo me leí una montaña de libros que yo decía, yo no puedo creer que estoy leyendo todo esto. A ver, hasta hace 9 meses eras soñador y pasaste a ser hacedor. ¿Cuál considerás que fue el clic interno como para pasar del estado soñador al estado hacedor? Yo hace 9 meses que empecé a crear contenido y crecí muy rápido. O sea, y yo ya lo sabía. O sea, no era como, porque yo tenía mi cuenta de español en ese momento como en 800.000 seguidores. Es muy graciosa mi forma de enseñar español. Es la vida, ¿viste? Sí, sí, la viste, Sí, bueno. sí. Muy bueno. Entonces, básicamente fue muy rápido y muchas personas piensan, no, como que fue suerte o de pronto compraste bots o cualquier excusa para ellos no sentirse mal de que no lo hacen o no toman los pasos que son necesarios. Pero yo siento que no es un trabajo de 9 meses de redes sociales, sino son 4 o 5 años que yo llevo en el desarrollo personal. Porque algo que yo digo que es mi superpoder es que soy un adicto. Entonces yo me acuerdo que yo era el más orgulloso de que era el que más tú sí tenía. Y yo tenía un reto que se llamaba el Milton Challenge. Entonces mi apodo en el bajo mundo era Milton. Todos teníamos apodos ñeros. Entonces estaba el Brian, el Diver, el Milton. Yo era Milton. Entonces yo me creé el Milton Challenge, que eran 10 pases de Tusi por cada fosa nasal. Entonces nadie era capaz de hacerlo igual que yo. Una vez sí quedé tieso por hacer eso. Recuerdo que llegué al número 6 o algo así. Y ya me desperté en otro lado y me contaron que estaba sangrando, que me había tirado en el piso. Y ese día yo tocaba. O sea, era tan irresponsable que me habían pagado por tocar y quedé tieso antes de que era mi hora de tocar y todo. Por suerte, estaba rodeado de personas que en ese momento me apoyaban, me querían, me cuidaban y no pasó nada grave, pero ahí fue que yo empecé a reaccionar. Pero este cambio de soñador a hacedor, o sea, yo siempre fui muy soñador desde niño. Yo decía, yo puedo hacer esto, yo también lo puedo hacer, yo voy a hacer esto, sin siquiera haber dado el primer paso. Entonces, ¿cuándo surgió este cambio? Yo cuando me hizo clic el dejar de consumir, fue un día que yo tomé la decisión, recién estaba empezando la pandemia y me pasaron 3 cosas que fueron como que me hicieron sentir que estaba tocando fondo. Las 3 cosas que me hicieron darme cuenta fue, número 1, a mi papá le dio un infarto ese día, me echaron de la casa mi mamá y mi padrastro y mi novia me terminó. Y todo pasó en un solo día, las 3 cosas en un solo día. Entonces llegó ese punto sentí ese punto de vacío porque hay veces que tú lloras y sientes la tristeza y quieres llorar, pero yo estaba en un estado neutro, o sea, estaba en ese estado como en silencio, vacío totalmente, y yo decía, yo tenía la droga en la mano, entonces yo dije, ya, no más, esto ya no puede seguir siendo la solución a mis problemas, y por suerte, un par de meses antes había conocido el desarrollo personal, entonces era muy loco, porque yo había comprado unos cursos de Mind Valley, no sé si lo conocen. Bueno, Mind Valley para mí son los mejores cursos de desarrollo personal en inglés que hay, entonces yo los compré en español. Entonces yo me acuerdo que los 2 meses anteriores de tomar la decisión, yo me la pasaba viendo el contenido del curso mientras echaba tusi. O sea, yo me drogaba y horas y horas y horas viendo desarrollo personal y escribiendo y anotando en mi pared llena de afirmaciones, de secretos, pero, o sea, drogándome y viendo eso. Entonces, cuando me pasaron esas 3 cosas, yo dije, no, o sea, estoy siendo la peor incongruencia del mundo. Y recuerdo que yo miraba la bolsa. Ah, no, y ese día había comprado la moto. Y yo tuve, por mucha suerte, mi padrastro estaba ahí en la casa, es una persona que admiro mucho, un muy buen ejemplo. Y yo me acuerdo que él entró muy enojado a la habitación, ¿qué te fueron a traer de la calle? No sé qué. Y yo, no, ay, no joda. Entonces me dijo, no, se paró al frente mío, miró los papeles y me dijo, usted que arranque esto y me arrancó un papel. Deje de perder el tiempo mirando desarrollo personal. Si se quiere drogar, mire, se para al frente de los papeles que escribe en la pared. Entonces yo recuerdo que habían diferentes papeles. Uno decía, haz primero lo que no te gusta, que es uno de los secretos del éxito, hacer primero las cosas que no le gustan. Entonces me decía, ¿estás haciendo primero lo que no te gusta? Eso, fumarte esa mierda es hacer primero lo que no te gusta. Y yo después miraba el otro papel. ¿Y acá qué dice? El otro que decía, familiarízate con lo desconocido y desfamiliarízate con lo conocido. Entonces él me decía, ¿eso estás haciendo acá? O sea, como
Estaba muy enojado, pero me lo dijo con mucho amor. Al mismo tiempo era el regaño que necesitaba en ese momento. Y se fue del cuarto. Entonces yo empecé a llorar y yo dije, listo, es la última vez. Saqué el último cogollito. Yo dije, ya no voy a consumir nada más. Saqué el último cogollito, me fui y tiré el resto de la huida en la taza del baño. Y yo en ese momento dije, ¿qué acabo de hacer? Siento como si hubiera botado comida y le hubiera servido a alguien. Entonces lo tiré en la taza y esa imagen de ver como yéndose por el inodoro me quedó muy marcada en la cabeza. Entonces yo después fui al cuarto de mis papás, lloré, les dije que ya iba a ser la última vez y ellos me dijeron, ay, sí, obviamente uno siempre dice eso y nunca la deja, ¿no? Pero en mi caso sí fue la última vez, ya fue hace 5 años. A partir de ahí, como estaba en ese proceso de duelo superando a mi ex, mi papá casi que estaba muerto. Yo en un hotel súper barato porque no tenía ni... porque me habían echado de la casa. Entonces yo me acuerdo que estaba ahí, tenía que 20 años, decidí dejar todo a los 20. Pero lo único que hice fue empecé a consumir desarrollo personal como un adicto. Todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, era consumiendo cursos de desarrollo personal y leyendo libros. Esa época, ese fue el año que yo más libros leí. Yo me leí una montaña de libros que yo decía, yo no puedo creer que estoy leyendo todo esto. Entonces, como que... usé ese dolor, usé esa rabia, esa fuerza y lo único que me refugié fue en el desarrollo personal, en mentores, en leer, en aprender cosas nuevas. Entonces después de haber sufrido esa transformación como que empecé a materializar muchas cosas.